¿Cómo les va? 28 de septiembre, viene a ser domingo. Acá es un día precioso, realmente muy bonito. Con sol, un poco fresco, pero con mucho sol. Como esta última semana nos hemos visto casi todos los días, por no decir todos los días, el modelo del programa de hoy va a ser casi un resumen, es decir, un repaso de las principales notas de la semana, porque yo he observado, leyendo los medios, sobre todo los medios de capital, primero cierto morbo respecto a un hecho espantoso y cierta utilización de este hecho espantoso para tapar otros hechos espantosos. Eh, el día miércoles, creo, jueves, no recuerdo bien, hubo una marcha en Capital Federal donde, por ejemplo, fueron hijas mías, que se les puede imputar de cualquier cosa menos de personas que generen daño, que fueron a expresar su indignación frente a la muerte de tres chicas, de tres criaturas. La policía de la ciudad de Buenos Aires no demostró ninguna empatía, porque una cosa es una marcha contra el gobierno que puede generar alguna tensión, que hay un componente agonal, que se supone que las fuerzas del orden tienen que cuidar a la gente que hace política. No sé de dónde sale eso, pero bueno, la policía supone eso. Entonces, cuando uno se manifiesta porque los salarios son bajos, porque hay mucha desocupación, porque los jubilados no reciben lo que les corresponden, es más, les sacan lo que les corresponden, directamente se lo sacan, como el 7,2. Fíjense, el único, el único elemento de un supuesto polinomio que la Corte Suprema de Justicia impuso para hacer la liquidación de los haberes jubilatorios, el Estado podó todo, dejó uno solo, que es el de inflación, y el de inflación lo podó y le sacó 7,2. Es decir, no es que este 7,2 es producto de una matemática opositora. Es la inflación que hubo en el mes de enero o, o diciembre, producto de la devaluación que hizo el gobierno de Milei. Bueno, ese 7,2 no se lo dieron a los jubilados. Eso es lo que vienen protestando desde el año 2024. Y cuando salen a la calle a protestar, la policía, que es muy valiente con cascos, escudos y palitos, los reprimen, los gasean. Pero días atrás fue una movilización de personas a repudiar un triple homicidio. Y como la policía, pobrecitos, están de alguna manera motivados, en que si ven mucha gente hay que reprimirla, no demasiada, si ven un grupo, porque si hay mucha gente como en la movilización que se hizo en el Congreso, y son mucho, mejor no intervengamos, y huyeron. Que si el protocolo se aplica única y exclusivamente por una cuestión de proporciones. Si hay 2.000 personas se aplica el protocolo, si hay 20.000 personas no conviene aplicar el protocolo. ¿Qué nivel de hipocresía? Porque la gente estaba manifestando por un triple homicidio. Aún así la policía reprimió.
La policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la más sofisticada de todas. La ciudad que está adelantada al resto, la ciudad donde hasta el más bruto es doctor en leyes, es decir, esa ciudad. Yo no quería dejar pasar esto porque me parece que marca de alguna manera la personalidad, porque la policía no toma decisiones per se. ¿Quién los mandó? Como dijimos el viernes, alguien te manda. Cuando hablábamos de la teoría de la espiral, alguien lo mandó a la policía a reprimir una movilización de gente que iba a pedir a la política intervengan. Mataron a tres niñas. Háganse cargo. Y la forma que tuvo el Estado de hacerse cargo fue reprimiéndolas. Pero en la nota en los medios no surge eso. Es una nota al pie. Salvo los diarios que la gente califica de izquierda, como Página 12, etcétera, etcétera. Pero están todos conmovidos porque un par de personas lo insultaron a Robertito. Yo no sé quién es Robertito. Sinceramente, confieso mi ignorancia, como diría Jorge Luis Borges, no tengo la más pálida idea quién es Robertito. Pero es un movilero, eso sí sé. Pero si la gente se enojó con Robertito, es lo mismo que la policía reprima a la madre de una de las víctimas y la gasee. Entonces esto me da pie para ir al carozo de la discusión. Estamos a 30 días de la elección. Para mí, la elección ya está jugada, pero es para mí. Me puedo equivocar de punta a punta. ¿Por qué la elección está jugada? Porque entre las condiciones que puso la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos para darle esta ayuda que no es ayuda al gobierno argentino, es flaco ganen las elecciones. Flaco construyan una mayoría. Siéntense a hablar con los gobernadores. En Estados Unidos están todo el mundo peleado con todo el mundo. En este momento están casi sin presupuesto. Pero aún estando sin presupuesto, peleados todo el mundo contra todo el mundo, hay diálogo. El Congreso es un lugar donde la gente dialoga. Y el Poder Ejecutivo, a pesar de Trump, dialoga. ¿Por qué dialoga? Y porque es una gran nación. ¿Y por qué es una gran nación? Porque dialoga. Parece una verdad de perogrullo, pero es así. La Argentina no dialoga, entre otras cosas porque tiene un presidente que no sabe dialogar, no le interesa dialogar, no, tiene una psicopatía que le impide dialogar. Y se rodea con gente de dudosa moralidad. Ahí Lilia Lemoyne está perseguida por la justicia de Capital Federal porque no sé cuánto debe, etcétera, etcétera, etcétera. El socio de Martín Menem, que logró un contrato con Ospera, que es un sindicato, por el cual cobró 156 millones de pesos al contado. ¿Qué hizo con los 156 millones de pesos el socio de Martín Menem? Se lo transfirió a su mamá.
Es decir, no se los transfirió del banco a la empresa empezó a pagar servicios, no, se lo transfirió a mami. Y porque debe pensar que si a mí me embargan, salgo la guita con mamá. Y la mamá que recibió 156 millones de pesos, ¿no le preguntó al hijo de dónde lo sacaste? Vamos a hacer un repaso breve. Estados Unidos hizo una hoja de ruta que va a ser muy difícil al gobierno cumplir. Hasta ahora ni una moneda. Todo selfies y twitters. La hoja de ruta es simple para un país civilizado, pero para Argentina es muy complicado. Es decir, llegar a un acuerdo con los senadores. Entonces, llegar a un acuerdo con los senadores o con los gobernadores, que sería más o menos lo mismo, significaría que le tiene que pagar a los gobernadores los ATN que le debe, la coparticipación que le debe. Pues yo, ¿por qué voy a llegar a un acuerdo con vos si vos sos mi deudor y a mí no me tiraste una moneda? Que es mía. Porque en la capital federal y en las redes hay una enorme confusión. El dinero de la coparticipación es un dinero que se produce en las provincias. ¿Sí? Entonces, por la ley de coparticipación, que inclusive su formato es inconstitucional porque exige mayorías especiales, bueno, una serie de cosas, eh, que lo discutiremos en otro momento, eh, el dinero de la coparticipación es de las provincias, lo administra el Estado federal que se debe quedar con un pedazo y devolver el resto todos los días. Es decir, todos los días tiene que haber transferencias del Tesoro a las provincias. Todos los días. Esto no ocurre. Entonces, si vamos a darle bola al tío Donald, porque esta gente le da bola al tío Donald, tienen que hacer varias cosas que es de difícil cumplimiento. Primero, sentarse con los gobernadores y decir, bueno, te voy a pagar. Pagarle significa romper eso que ellos llaman equilibrio fiscal. No hay equilibrio fiscal si vos tenés deudas. Esto es difícil que lo entiendan los liberales de Capital Federal, lo digo con toda sinceridad. Sobre todo los que no pasaban por la universidad, porque los que pasaban por la universidad te lo discuten, pero los que no pasaban por la universidad están seguros que vos estás equivocado y que el dinero es de mi ley, que lo producen ellos. Yo tuve una discusión hace unos días con una señora en Twitter. Le digo, dígame, usted vive en Capital, sí. ¿Usted qué produce? Es decir, ¿qué hace? ¿Qué hace la capital aparte de tener operaciones financieras, tener bancos, tener negocios? Pero la mayoría de la ropa que la gente compra la compra en Avenida Rivadavia, la compra en la calle Avellaneda, en Once, en Los Manteros, que es un negocio del gobierno de la ciudad. ¿Qué produce la capital comparado, no le voy a decir una provincia muy grande, tipo Buenos Aires, comparado a Entre Ríos? Entonces Donald Trump nos obliga, o lo obliga al gobierno, a hablar con quien no quiere hablar, con los gobernadores. Y encima, a un mes de las elecciones. En Estados Unidos el país no para porque hay elecciones, acá para porque hay un partido de fútbol, imagínense si hay elecciones. Entonces, lo que pide Trump es de cumplimiento imposible. Que el presidente se siente a hablar con los gobernadores que le van a decir flaco pagá y después me siento. Cuando a mí el banco me diga recibí el dinero, voy.
Y no está, no es que le debe un mes, le debe un año y medio. ¿Sí? Bien. Dos, cumplí con la ley. Vos lo único que tenés que hacer es firmar un montón de créditos que tienen otorgados provincias que sí los pueden pagar, que los tienen paralizados créditos de producción, que los tiene paralizados porque el ministro no los firma. Yo no creo que sea por un porcentaje. Bueno, dame un porcentaje del crédito. Yo te firmo, pero dame un porcentaje. No creo que sea eso. Pero yo ya, a esta altura de la Suárez, sospecho de todos. Si el socio de Martín Menem recibe 156 millones de pesos y se los transfiere a la mamá para esconderlos, puedo esperar cualquier cosa. Muy bien. Los audios que todo el mundo liberal, libertario, decían que no servía para nada y el propio presidente, dicen, lo armaron con inteligencia artificial, bueno, Casanelo les da verosimilitud porque han sido contrastados, han sido comparados con declaraciones de otros personajes que dijeron, sí, esto ocurrió. Así como está, ocurrió. Y como decíamos el viernes, es un delito que se cumple, se prueba solo. Estuvo el tuit fijado, sí. ¿Era el tuit del señor presidente? Sí. No hay mucho más que discutir. Muy bien. Encuestas. Yo en principio no le creo a ninguna, porque si hay una cosa que ha quedado claro el 7 de septiembre, que las encuestas mienten groseramente. Yo, por ejemplo, no sé si los encuestadores, los sociólogos, están sindicalizados. Hay un colegio de sociólogos, un colegio de encuestadores, hay una asociación argentina de encuestadores, no lo sé. Pero si yo en un acto procesal cometo mala praxis, si yo llego tarde a las dos primeras y me olvidé de tirar el expediente, si me olvidé de tirar ese escrito y a mi cliente le cuesta millones de pesos por por mi incumplimiento, por mi olvido. Y flaco, estaba tomando sol, alargué el fin de semana. Pero me vencí el lunes dos primeras, bueno, no pasa nada. Muy bien. ¿Existe la figura de mala praxis procesal? Sí existe. Se aplica poco, pero se aplica. Es decir, el colegio de abogados me podría sancionar, ¿verdad? Bien. ¿Quién sanciona a los encuestadores que se equivocan por 25 puntos? ¿Quién sanciona a los encuestadores que te dicen puede haber un error más o menos de 3 puntos? 3 puntos más o menos son 6. Macri ganó la elección por un punto y medio, un punto 60, no mucho más que eso. Que sí, 2 puntos son 2 puntos. Claro, la metodología, ayer escuchaba a un encuestador que no hablaba de encuestas, hablaba de sistemas. Y me pareció muy interesante. Dice, las encuestas virtuales, dice, las encuestas hechas por la CEOP, todos esos, que hacen por internet, no tienen ningún valor. Tienen un valor referencial, una cosa así, muy al voleo. Vos tenés que hacer un mix entre ese tipo de encuestas, encuestas presenciales, meterte en los barrios. La mitad de la Argentina vive en barrios. Te tenés que meter en los barrios. Nadie se quiere meter en los barrios. Entonces las encuestas arrancan con un porcentaje muy alto de gente que no opina.
Por lo tanto, son encuestas sobre un sector de la sociedad que tiene internet y que te contestan vía teléfono o vía computadora. Es bastante sesgado, ¿no? Por eso los resultados son como son. Bueno, aún en esas encuestas, Milei está perdiendo. Es decir, Milei ha vuelto a algo menos que lo que sacó en las PASO. Las encuestas serias, ¿no? Que tienen, que tienen un porcentaje presencial, inclusive que tienen focus group. Y vos te pones a pensar, ¿por qué razón tendría que tener más que un 30%, un 20 y pico por ciento? ¿Por qué? Salvo que fuéramos un país de esquizofrénicos. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la razón? Estos muchachos venían a terminar con la casta, la tienen toda adentro, la casta. Venía a ser un gobierno transparente, es el gobierno más opaco que yo he visto en los últimos 30 años. Y me ha que he visto gobiernos opacos, ¿eh? Es opaco, absolutamente opaco. Un gobierno donde inclusive los editorialistas de los Estados Unidos, que le dicen qué hace la señora Karina Milei en el gobierno y sigue en el gobierno. Es un gobierno opaco, con un presidente al cual mucha gente, pone en duda su estabilidad emocional, para decirlo menos, pone en duda su estabilidad emocional, con una política que es realmente bastante patética, vamos a decir las cosas como son. Ritondo insultándolo a los penatos porque se le ocurrió votar, se le ocurrió ejercer su derecho constitucional a opinar. Entonces se dio vuelta a él, el provocador de Fernando Iglesias, que es un pobre tipo, que le grita a las mujeres. Yo me encantaría que me grite a mí. Gritale a un tipo, Iglesias. No te escondas atrás de un tuit. Y cuando te contestan con educación, te bloquea. Bien. ¿Cómo puede ser el norte del voto de alguien un tipo que le grita a una mujer y amenaza a una mujer? ¿Cómo otra mujer lo podría votar? ¿Cómo un hombre bien criado, bien nacido, podría estar de acuerdo con que un señor le grite y amenace a una mujer? Vi la conferencia de prensa en la puerta que le hicieron a Macri. Es como que Macri les está tomando el pelo. Ah, hablé mucho. Hace un año que no hablo con el presidente. Yo no lo voy a criticar a Macri, pero debería, porque digo, asumí, no vas a ganar nunca más una elección, seguramente. Pero sos un tipo lo suficientemente importante en la vida política argentina como para opinar con un poco de seriedad. Hace un año que no hablo con el presidente. Lo que quiere saber la gente es qué opinás de la política del señor presidente, no si hablas o no hablas. Como dice un amigo mío que es muy socialista, dice, parece el gerente de relaciones humanas, que está buscando el laburo a los amigos. Esto no va a generar mucho cariño de parte de ustedes, pero tengo que decir lo que estoy viendo. Santa Fe la va a perder, el gobierno la va a perder mal, porque encima este último negocio de los 7.000 millones de dólares fue un negocio para seis vivos que son las acopiadoras.
No es para el chacarero, tal como yo se lo dije, no hay tiempo. Un mes no es tiempo. Y la resolución ya estaba preparada. Esta es una resolución hecha a pedido. Vos necesitas 7 lucas, yo te las presto. Ahora, bajame las retenciones a cero. Yo te voy a poner toda la soja, el maíz, el trigo, el girasol que necesites para que sea una cosa más o menos un popurrí, pero... y te doy los 7 mil millones. En 48 horas estaba resuelto el negocio. Y en vez de cumplir con la palabra, decir, bueno, lo llego hasta hasta fin de mes. No, no, ya está, ya junté la guita. Si llegaste tarde, lo siento. Esto es como la calecita y el pibe de la sortija. La sortija la tienen las cerealeras. Es el último gran negociado que ha hecho Caputo antes de irse, porque supongo que después de todo este papelón, Caputo tendrá la vergüenza de renunciar. Después hay una pelea entre Milei y Adorni, andás a ver por qué se pelean, tampoco me interesa, porque esto es más un programa de televisión de la tarde que un programa, que política, es decir, este gobierno no hace política. Y se encontró con una administración más o menos seria como la americana, que le dice, bueno, hace un poco de política, flaco, porque tenés minoría. Sabiendo que en la peor elección va a sacar más diputados que en el 2021. Aún sacando menos del 30%, va a tener más diputados que en el 2021. Pero en el 2021 juntó 4 o 5. Es decir, va a juntar más diputados. ¿Quién los va a perder? Y los va a perder, el PRO va a perder más. Por eso hay tanto nerviosismo en el PRO. Y se abrazan a cualquier balsa que los mantenga a flote. Yo para redondear quería tirarles un concepto, a ver qué opinan. Hace muchos años yo escuché una frase que me llamó la atención. ¿No? Los países tienen los gobiernos que se merecen. Me llamó la atención. Y reflexioné sobre el tema. ¿Qué mal habremos hecho contra vosotros naciendo si merecemos este nivel de gobierno? Si hemos merecido al kirchnerismo. Y creo que esta semana, por cosas que han ocurrido en las redes sociales y he leído en los diarios, empiezo a entender. La ideología en la Argentina, ¿qué pensás vos de la política? ¿Cómo articulás la política? No es el fruto de la búsqueda intelectual de la verdad. No es la búsqueda intelectual de las respuestas a las preguntas que vos te haces. La ideología es la respuesta a tu situación económica. Si a vos te va bien, tenés que ser de derechas, tenés que ser conservador. Aunque tu padre haya sido carbonero y tu abuelo ordeñara vacas, no importa. Si a vos te fue bien en las finanzas, en los negocios, en lo que fuera, y te tenés que volver conservador porque la gente rica es conservadora. Error, error. La guerrilla en los fines de 60 y en los 70 nació en el barrio norte. Eran todas familias, eran hijos de familias de mucho dinero.
enojados con papá, como decía yo. Están enojados con papá. Firmenich iba al Nacional Buenos Aires, era compañero del colegio de mi hermano. Entonces acá tenemos una definición política que es muy tilinga. Es decir, no tenemos definiciones políticas por nuestra ideología, producto de haber estudiado, de haber leído, de habernos comprometido, de haber militado, de ser capaces desde ponerle, desde la abundancia, reaccionar frente a la escasez que tienen otros. No, si nosotros podemos pagar el cable, tenemos celular y nuestros hijos van a un colegio privado, y tenemos que ser de derechas, como dicen los españoles, tenemos que ser liberales. Es una teoría la mía, pero si la pensamos un poco, por eso yo siempre cuento, los Banza llegaron a América porque eran los segundos, terceros hijos de una familia gallega cuyo fundo y barcos de pesca lo heredó el primogénito. Entonces, como ninguno quería trabajar para el hermano ¿qué hizo? Vendió un par de barcas, vendió algunos corderos, algunas cabras, les dio dinero, mucho dinero, y le dijeron mucha suerte. Y multiplicaron los panes y los peces. Pero nunca dejamos de ser socialistas, en términos de preocuparnos por la vida del otro. Y eso no fue el colegio, eso fue la casa, el hogar, ni siquiera religión. Mamá traía los sábados a cenar al párroco de la iglesia del Pilar. Y a papá le daba mucha tirria porque papá era ateo. Pero el tipo le fascinaba el vino francés. Entonces todo el asunto de la humildad, le encantaba comer en platos Willow con cubiertos de plata y tomar vino francés. Y bendecir la casa, por supuesto. Una bendición no se le niega a nadie. Se vienen días muy complicados, porque las encuestas no repuntan, el gobierno está extremadamente nervioso y es un gobierno sin oficio, nervioso, que posiblemente cometa errores. Aparte, el gobierno de los Estados Unidos le han puesto tantas limitaciones que volvimos al cepo, que se va a profundizar esta semana. Volvimos a la limitación de transferencias, en fin, volvimos a lo peor. Y tan mal estamos, y con esto sí termino, que crecen las opciones de derecha que no son libertarias. En el caso de María Eugenia, en el caso de Ricardo. Yo simplemente les preguntaría que sí, que las voten, ¿sí? Entre votar a un libertario y votar a la María Eugenia, voten la María Eugenia. Pero sí, no dejen de tener en la cabeza que cuando se votó el levantamiento del veto a los jubilados, Ricardo se abstuvo. Y que muchas veces acompañó al gobierno en medidas de ajustes, porque en el fondo Ricardo es un liberal ortodoxo. Pero si para que estos tipos pierdan
Hay que votarlo a Ricardo López Murphy o votarla a María Eugenia, votenla, porque me parece más humana que el resto. Pasen un buen domingo, vemos cómo viene la semana. Gracias.